o algunos con nadie, bueno, todo ese proceso con lo que relacionan a nivel general, en este caso, pues los habitantes del municipio de Calarcá. Sacamos, digamos, como una representación de cada uno de los municipios. En el municipio de Córdoba, que el acontecimiento más importante que ellos recuerdan del conflicto, ellos recuerdan mucho curiosamente el tema de la toma del M-19. El M-19 tomó el Palacio de Justicia, pero muchos lo confunden que fue las FARC, no fue las FARC sino el M-19, y obviamente algunos de estos procesos que están allí, profe, no alcanzo a leer, se ve muy pequeña la letra, no sé si de pronto de allá se puede ampliar un poco en esta tabla de Córdoba, que es cuáles son, digamos, esos acontecimientos más importantes de la historia. Ese es el que más menciona, de los más mencionados. Listo. Bueno, en el municipio de Génova, allí resaltamos la reparación del tema de víctimas, el sistema integral de verdad y de justicia y la no repetición y la reparación de estos sucesos, en el que es muy poco importante para muchos cuando ven reflejado que realmente las manos o el poder del gobierno, ellos no se han venido beneficiados. Lo categorizamos en malo, muy importante o poco importante, y obviamente pues poco importante para ellos fue el que más resalta allí. También en el tema del posconflicto en Pijao, esos los recursos destinados, cómo los han visto ellos, cómo los han visto que el gobierno los ha venido designando, algunos muy malos, ¿sí? Consideran que todavía no les restituyeron sus tierras. Mucha gente que fue migrante de los otros municipios siguen sufriendo algunas falencias económicas al ver que sus tierras no fueron devueltas como debían haber sido, o que empezaron nuevamente de cero. Para otros sí se cumplió, digamos, esa parte. Bueno, en Salento, el municipio de Salento es el municipio con más turismo, lo que es Salento y Finlandia, son los más turísticos del departamento del Quindío. Salento también sufrió una toma guerrillera que les venía contando, y la opinión sobre ese acontecimiento más importante, pues obviamente Salento reconocen ese conflicto o ese que tuvieron ellos allá principalmente, que fueron protagonistas. Igual ellos recuerdan mucho la firma de los acuerdos de paz. En relación con todo el departamento, es la fecha que más se recuerda. El departamento del Quindío votó pues en contra de la paz, no por no querer la paz, sino en contra de todos los procesos políticos que se venían dando, y más en estos municipios. Creíamos que no iba a ser así, pero en el momento de la designación de la votación por la paz, que ustedes recuerdan ese proceso de votación, el departamento del Quindío, pues en general, votó en no. Se trabajaron algunas narrativas, ¿sí? Algunas historias en las que nos contaban, aparte pues de esas percepciones a nivel general, hubo historias muy particulares. Esta es una señora del municipio de Circasia, Marjorie, que nos habla, ¿sí? De su historia, de lo que aconteció, de que ella venía desplazada del municipio, del municipio de Caquetá, y que venía desplazada precisamente por todo esto que ha venido sucediendo. Entonces, desde allí, de estas historias, a partir de esta narrativa, de estas historias, esos imaginarios en los que como se aglomera, están relacionados pues con los sectores de paz de ese municipio. Entonces, yo vengo del Caquetá, pero estoy en el municipio de Circasia, porque en este municipio encuentro unos lugares como los sectores que más representan para mí, como es la iglesia, por ejemplo. La iglesia es uno de los sitios que la gente reconoce como un sitio de paz, o sea, a donde acuden normalmente, ¿sí? Dentro de esa historia nos hablaba un poco sobre ese relato desde la niñez o adolescencia, sobre cuando es adulta, hasta de sus hijos. Esto acá, digamos, es un pequeño resumen, una muestra de muchas de las historias que se recolectaron a partir de estas historias y de estos imaginarios, las leyendas que traían. Bueno, hicimos también un mapa de palabras. Este mapa de palabras representan los lugares que se consideran los más visitados, o sea, desde esa historia, del que hablan, ¿sí? Cómo lo hablan, de quién hablan,
cuándo lo hacen, para qué lo hacen, ¿cierto? O sea, como todo un desglose de información que nos pudiera ubicar esa narrativa que se estaba trabajando. Y obviamente desde el trabajo y la parte económica que trabaja este municipio, además desde lo representativo que era para ella, pues el tema de la iglesia o pertenecer a la iglesia, de que sus hijos, se siente muy orgullosa de que sus hijos, unos de sus hijos hubieran nacido en el departamento del Quindío, que no es de procedencia de donde ella venía, y la ubicación de esos espacios que son comunes y que le recuerdan obviamente pues de donde viene, a su territorio principal. Eso como que en general es lo que les traemos, les queremos contar, cómo ha sido todo ese proceso de enlazamiento de los imaginarios con el tema del posconflicto en el departamento del Quindío, en estos 12 municipios, desde la construcción, desde sus imaginarios colectivos, reflejando pues el tema del conflicto armado en nuestro país. No sé, profesor Pedro Felipe, profesora Carolina, si quieran complementar algo, si todavía tenemos tiempo. Pues nos queda, muy buenas tardes a todos. Nos queda faltando como una tercera parte, que es la visualización de los resultados, que la queremos hacer a través de un montaje, ¿sí? En cartografía, pues con algunas fotografías, los relatos de los ciudadanos, distintos relatos de los ciudadanos, y obviamente algún proceso cualitativo y cuantitativo que la profe Carolina pues nos estuvo acompañando en esa parte de lo estadístico, y graficarlo de forma virtual en un dominio pues, que estamos en este momento y que la universidad nos está patrocinando para tratar de visualizar al menos, ¿sí? De crear como una especie de observatorio a partir de este proyecto, ¿sí? Son muchos datos los que salen. El formulario tenía unas 28 preguntas que toma de base la metodología del doctor Armando Silva de los imaginarios urbanos. Nosotros veníamos de trabajar ya Armenia Imaginada, veníamos de trabajar Ibagué Imaginada y de trabajar un poco Medellín Imaginado. Y lo que hicimos fue contextualizarlo un poco, todo eso de los imaginarios, al contexto de los municipios cordilleranos, que pues de una u otra forma, pues por ahí fue donde circuló la guerrilla, y de una u otra forma los ciudadanos estaban vinculados con todo el proceso de violencia y con todo el proceso del posconflicto. Es más o menos lo que tratamos como de indagar desde el punto de vista de la percepción, y nos paramos desde una posición mediática con los ciudadanos de las cabeceras. O sea, consultando también en una parte del formulario sobre el concepto de lo mediático, o sea, qué pasaba con la socialización de los medios frente al posconflicto, sobre los pasos del posconflicto en lo mediático, porque pues queríamos indagar en ello. Nuestra muestra fueron las cabeceras municipales, porque obviamente pues la población en lo rural es muy extensa. Entonces, metodológicamente lo que hicimos fue aterrizar el formulario a la cabecera de los municipios, que usualmente pues, no son tan numerosos en los municipios del eje cafetero. Quizás en los municipios a nivel nacional sí, pero en el departamento del Quindío es un departamento pequeño, ¿sí? Y los municipios son pequeños porque son mayoritariamente extensos en tierra, ¿sí? Pero realmente aplicamos el instrumento a las cabeceras, ¿sí? Municipales. Entonces es ahí donde vamos, eso es lo que les queríamos contar. No sé si Carolina quería aportar algo frente al tema de lo estadístico. La profe Damaris. Buenas tardes para todos. Bueno, no, pues esto es como básicamente lo que realizamos en el proyecto. Como decía el profe Felipe, estamos ya pendientes de llevar a un segundo plano la información estadística y plasmarla ya desde la hipermedia, entonces, para culminar con el proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, sí. Estamos atentos pues a preguntas o inquietudes más adelante. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a los ponentes. Vamos a esperar hasta el final a que cada uno de los oyentes pueda manifestar su pregunta. Continuando con las ponencias, la siguiente ponencia titula Pereira Imaginada, trazos
y representaciones desde el croquis afectivos del ciudadano de a pie, por la doctora Olga Lucía Bedoya, quien es docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, directora de la Maestría en Comunicación Educativa de la misma universidad, directora del Grupo de Investigación Comunicación Educativa de la misma universidad, y por el máster Miguel Ángel Puentes Castro, quien es candidato a doctor en Ciencias de la Educación, RUDE Colombia, en la Universidad Tecnológica de Pereira, docente catedrático de la misma universidad e integrante del Grupo de Investigación Comunicación Educativa de la misma universidad. Pues damos lugar a los ponentes, ya los hice coanfitriones, ya pueden realizar la presentación de sus diapositivas. Reiterarles a los oyentes que desactiven su micrófono, por favor, para no interrumpir a los ponentes y pues emitir sus preguntas mediante el chat. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Dame 30 segundos. No sé si ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, en la pantalla lo vemos. ¿Ya pueden ver la presentación? No. No, aún No. no. Aún no. Ok. Me dice que ahora preferencias del sistema, no sé por qué me... ¿Ahí ya? No. Aún no se puede ver sus diapositivas. Esto muy... Ahora sí. Listo, perfecto. ¿Listo? Ok. Listo, la podemos... Buenas tardes a todos ustedes, de parte de la doctora Bedoya, que en este momento se encuentra atendiendo temas académicos también en otro evento. Me presento, soy Miguel Ángel Puentes Castro, magíster en Comunicación Educativa y candidato a doctor en Ciencias de la Educación, y trabajo con el Grupo de Investigación en Comunicación Educativa, especialmente en la línea que tiene que ver con ciudad y ciudadanía, ciudad y educación, y trabajo el tema de Pereira Imaginada. La idea de hoy es contarles un poco lo que se ha trabajado con Pereira Imaginada, los trazos y las representaciones que se han logrado construir a través de algo que nosotros hemos llamado croquis afectivos de esos ciudadanos de a pie. El contexto, esto es en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. La mayoría de las personas que hay aquí pues son cercanas, provienen casi del mismo país, entonces conocen a la universidad, conocen el contexto. La Universidad Tecnológica de Pereira y la maestría en Comunicación Educativa llevan más o menos alrededor de 22 años trabajando el tema de ciudad, y desde más o menos el 2005 inicia un proyecto muy interesante que es el tema de imaginarios urbanos alrededor del proceso y de la propuesta teórica que desarrolla el profesor y doctor Armando Silva. A partir de ahí, Pereira Imaginada empieza a constituirse como una propuesta muy interesante para abordar de manera diferente la ciudad, ya no una ciudad planeada y presentada por la administración, por el Estado, por la academia, sino una mirada desde la academia, pero revisada y trabajada directamente desde los ciudadanos de a pie. En esa medida, el proyecto de Pereira Imaginada aboca toda la metodología del proyecto de Imaginarios y tiene como resultado un libro de resultado de investigación. Ese proyecto y ese producto resultado de investigación, la mayoría siempre quedan en físico y quedan en los anaqueles de las bibliotecas. Cuando yo llego más o menos en 2009, que ya está siendo terminado el proceso, pues me interesa mucho empezar a convertir este escenario en un escenario digital, y entonces empieza el primer trayecto, ¿sí? Es cómo convertir este producto académico en un producto que pueda consumir el ciudadano de a pie, el ciudadano especializado y el no especializado,
que lo consuma el profesional, pero que también lo consuma cualquier tipo de ciudadano. Y no solo los ciudadanos que están dentro de Pereira, sino los ciudadanos que están por fuera. A partir de ahí, en 2015, yo planteo llevar toda la propuesta metodológica del doctor Silva, toda la propuesta y resultado de investigación de Pereira Imaginada como grupo a una plataforma multimedial. Y esa plataforma multimedial se va a convertir entonces en un laboratorio que va a permitir darle un nuevo hálito a la investigación in situ. Segundo, que sirva como un Disculpe que lo corte, por favor, rogamos desactivar sus micrófonos. Segundo, lograr llevar esto al ejercicio, ¿sí? Para que los ciudadanos tuvieran un proceso de interacción y tuvieran una lectura diferente. Y así sacar la investigación de la universidad, de los estantes donde estaban los libros, y que se convirtiera en ese laboratorio ciudadano. Ahí es donde, revisando la propuesta, trabajamos lo que son los croquis afectivos digitales, que es el tercer proyecto de 2018, y ya después de todo ese recorrido que hacemos con Pereira Imaginada, con la maestría en comunicación educativa, con la universidad y la ciudad, pues hemos decidido empezar a pensar en intervención. Primero era la captación de esos imaginarios, de esas representaciones, de esas ideas de realidad que se estaban construyendo alrededor de la ciudad, los ciudadanos y las otredades, para empezar a emerger nuevas propuestas, ¿sí? Que permitan jugar un poco con todos estos resultados y darle una nueva funcionalidad a la investigación. En ese sentido, yo planteo en 2015 que este sea el escenario. Esto es una web, pero es una web intuitiva. La idea es que las personas se acercaran a ellas. Esta pantalla fue ubicada, una pantalla touch de 60 pulgadas, fue ubicada en la Plaza de Bolívar y en algunos sitios de la ciudad, la misma universidad y otros espacios públicos, para que la gente se acercara y de manera intuitiva tocara la pantalla y empezar a interactuar con la información. Aquí están los 11 escenarios más representativos de la investigación de 2009. Entonces está la Plaza de Bolívar, está el lago. Si ustedes le dejan en la plataforma, él les va a explicar qué es cada elemento. El viaducto César Gaviria Trujillo, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Villa, el Megabús. Y a partir de eso yo selecciono uno de los sitios. Y en esos sitios nosotros lo que hicimos fue intentar traducir de ese lenguaje académico a un lenguaje audiovisual. Entonces vamos a tener videos cortos, paisajes sonoros, fotografías 360 grados y estadísticas del estudio. Esos videos van a mutar y van a transitar y van a ser diferentes en cada uno de los sitios. Y esto va a recuperar un poco de lo que es la memoria, el tejido social, y la gente nos va a empezar a contar otras cosas. Entonces, el acercarse a la pantalla significaría interactuar, recuperar eso, recordar y también proponer. En ese escenario de proponer, pues es donde nos llama la atención, porque la investigación puede ir creciendo, las personas nos empiezan a alimentar el formulario base del proyecto de Pereira Imaginada. Usted entra al sistema, acá están los paisajes sonoros, ahorita si quiere lo alcanzamos a revisar, a mostrar un poco, ¿sí? Están las estadísticas, lo que fue el resultado de esa pregunta en relación a 2009, en relación a 2018, y nosotros cada año vamos haciendo un corte. La investigación nos permite que cada vez que el usuario responda a las preguntas que hay en este multimedia, que están regadas en esos escenarios, mi base de datos se esté alimentando y yo pueda estar mostrando resultados. Por ejemplo, al final de 2019, ¿sí? El tiempo que sigue identificando la ciudad de Pereira sigue siendo la tarde. Entonces, ahí empezamos a percibir que no ha cambiado en relación al estudio que tuvimos en 2009 y a todos los años en que hemos venido haciendo un seguimiento, aunque ha ido creciendo la tendencia, ¿sí? Y la mañana empieza a concentrarse y empieza a ser un elemento fuerte dentro de la ciudad. Pasamos, y uno que nos gusta mucho y nos llama la atención tiene que ver con el tipo de música que identifica la ciudad, el género musical, y sigue siendo la música popular un factor determinante dentro de este elemento. Pero también empiezan a aparecer y a emerger esos pequeños elementos como la salsa, el rock, la cumbia, el pasillo.
que nosotros no dejamos abandonado, porque de pronto en el siguiente corte uno de estos elementos puede crecer y la tendencia puede crecer y puede ser significativa para la ciudad. Y doctora, es muy importante. Y respecto a este tema, por ejemplo, cuando una pareja está iniciando una relación durante su formación profesional, ¿cómo equilibrar este tema de mi carrera? Por favor, Alicia Larcón, rogamos desactivar su micrófono. Pareja, porque realmente pasa de que a veces se les otra parte, generalmente pasa que tenemos más énfasis en una pareja y los estudios, y va más allá, incluso ya tenemos a casarse, otra persona familiar, Alicia Larcón. ¿Cómo se podría equilibrar este tema y cómo no dejar de lado también la importancia de lo que es la formación profesional en una pareja? Alicia, buena tarde. Ya está. Listo, gracias. Así como en la tendencia ha venido siempre sosteniéndose el viaducto y la Plaza de Bolívar, con el tema del paisaje cultural cafetero, por ejemplo, en estos últimos 3 años, el sector de Ucumarí, que es el nuevo zoológico de la ciudad, que es un macroproyecto de intervención que hay, ¿sí? Que esto no solo viene con un parque temático, sino que también viene con una oferta comercial para la ciudad, donde viene un centro comercial, donde viene una estación de un nuevo hotel, de una muy buena estructura, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer y emerger dentro de las tendencias de la ciudad, ¿sí? Entonces, así como se sostienen ciertos datos, también empiezan a aparecer datos que son muy interesantes y muy, digámoslo así, válidos para lo que va a ser esta investigación en el futuro, ¿sí? Dentro de eso, entonces, por ejemplo, seguimos con el tema de color, y uno de los elementos es que Pereira siempre ha sido amarilla, pero en el último año, la tendencia del verde ha empezado a crecer. Y esto tiene que ver con unos ejercicios de intervención que han empezado a aparecer en la ciudad, ¿sí? Y esos temas que han aparecido alrededor de la ciudad es lo que nos cuentan los ciudadanos. Estas son las respuestas de los ciudadanos. Ciudadanos transeúntes, ciudadanos de a pie que nosotros llamamos, que se acerca no solo a la pantalla, sino que a través del ejercicio de interacción en la web, pues conocen un poco la propuesta y nos empiezan a dar esos datos y son los que nosotros analizamos. A partir de ahí, pues el tema de calidad de vida, que contrastamos mucho con Pereira, cómo vamos, y con otras ciudades, que también nos empieza a generar un tema, ¿sí?, de buena calidad, pero que cuando contrastamos, por ejemplo, con el tema de seguridad, mientras que el 85%, el 56% de los pereiranos dice que la calidad de vida es excelente, ¿sí?, y que la segunda tendencia es buena y excelente, pues pareciera entonces que se contrasta mucho con el tema de seguridad. La seguridad en la ciudad es regular, con un 69%. Entonces se contrasta demasiado. Cuando uno le pregunta al ciudadano de a pie, ¿por qué? La mayoría de las respuestas es por lo que han visto en el otro, la otredad. A ellos no los han robado, pero es el otro. Entonces empiezan a generar esos temores y esas relaciones con uno de los imaginarios más fuertes, que es el del miedo. El mejor olor, anteriormente eran ciertas calles de la ciudad, hoy lo reemplazan los centros comerciales con los malls. Tal vez ahora, con el tema de la pandemia, haciendo la revisión a noviembre de este año, nos daremos cuenta que de pronto el mejor olor de la ciudad ya no está en un sitio como el centro comercial, sino que puede estar en la casa. Anteriormente contrastábamos esto, y es porque en otra pregunta que nosotros hacíamos sobre las rutinas alimenticias, la mayoría de los pereiranos siempre come por fuera, siempre lleva su coca de almuerzo, ¿sí? En la universidad, en el trabajo, pocos comen en casa, el fin de semana sí se come en casa, sigue siendo los frijoles y las carnes una comida especial en los pereiranos, mucho de la tradición paisa, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, nos podríamos encontrar, y sería una aventura muy interesante, que los pereiranos empiecen a encontrar ese mejor olor en su casa, ya que la mayoría están trabajando desde allí o han pertenecido por este tema de la pandemia, encerrados como todos nosotros. A partir de ahí, nosotros intentamos avanzar más, avanzamos un poco en el formulario con unas nuevas preguntas, y a partir de ahí empezamos a construir unos croquis de salud, croquis de calidad de vida, croquis alrededor del cuidado del cuerpo,
croquis alrededor de la historia, y esos croquis nos empiezan a construir una idea que nosotros tenemos alrededor de rutas. Que ese es un proyecto nuevo que en este momento se está empezando a desarrollar para presentar a 2021 en las convocatorias nacionales e internacionales. Pero a partir de ahí, esos croquis afectivos, que son las respuestas ya generalizadas de esos ciudadanos, son el sentir, el clamor, pues eso nos empieza a dar, ¿sí?, todas unas tendencias alrededor, por ejemplo, de las rutinas del cuidado del cuerpo. Y una de las rutinas más fuertes que ha crecido, ¿sí?, tiene que ver con el autocuidado y con las, prácticamente, digamos así, las autocirugías. Lo que la gente aprende de esos videos en redes sociales y lo asume para su cuidado. Se untan tal crema, hacen tal tipo de ejercicio, hacen ciertas rutinas, y eso entonces empieza a modificar, por ejemplo, el uso de gimnasios, el uso de espacios públicos como las ciclovías, las ciclorrutas, los parques, y empieza a transformar todo un escenario de lo público y de lo personal en relación a lo privado. A partir de ahí, nosotros empezamos a pensar en intervenir. Y entonces, uno de los elementos que más nos ha llamado la atención es el tema del uso de la tecnología. Y a partir de ahí les voy a regalar este clipcito de 2 segundos, ya para terminar, ir cerrando, en el cual quisimos ya hacer un proceso de intervención con ese imaginario. No sé si ya lo pueden ver bien. Eliges, conéctate, pero a la vida. Ese es como un pequeño de los ejercicios. A partir de ahí, lo que empezamos a hacer fue otros ejercicios de pensamiento alrededor de incorporar nuevas narrativas. Ya sabemos que a partir de estas nuevas narrativas, especialmente el audiovisual, podemos empezar a intervenir estos ejercicios de imaginarios que hay alrededor, especialmente de este tema de la conectividad y de la movilidad en la ciudad. Y a partir de ahí, entonces, el grupo de investigación y la universidad han estado muy interesadas en empezar a intervenir ciertas zonas de la ciudad con este tipo de mensajes. La idea es que esto pues pueda generarnos unas lecturas o unas interpretaciones, y a partir de esas interpretaciones que tienen los ciudadanos de a pie, pues pueda cambiar un tema en relación al uso, a la accidentalidad vial, ¿sí? Porque es compleja en la ciudad. 2, el tema de todo este uso de los dispositivos móviles, y a partir de ahí, pues empezar a generar unos nuevos hábitos y transformar realmente ese ejercicio de construcción de realidad que tienen los seres humanos. Entonces, nosotros hacemos ese ejercicio de intervención a través de reflexión y esos mensajes paralelos nos llama mucho la atención, y entonces empezamos a construir guiones. En este caso estamos construyendo unos guiones literarios que están en proceso, apenas se acabe la pandemia, pues empezar el proceso de producción. Y ya entrar el próximo año a construir los ejercicios de postproducción, que es la intervención en ciertos escenarios de la ciudad, pantallas públicas, pantallas privadas, dentro de centros comerciales, pantallas públicas como las de
las que hay en las informativas en ciertas zonas de la ciudad, y entonces para ello pues hay que empezar a trabajar con mensajes concretos y bien interesantes estratégicamente hablando. Y a partir de ahí, pues es lo que hemos hecho con la maestría en comunicación educativa, es lo que se ha hecho con Pereira Imaginada, y pues la idea es que esto se convierta en un escenario de continuidad, no solo para nosotros, sino para que otros también vean que hay que ir avanzando y no nos demoremos tanto en ese ejercicio de construir acceso a fuentes de información, teniendo pues ahí al público y sacando un poco esto de los anaqueles de las bibliotecas para que sea un trabajo compartido, para que sea un trabajo que realmente sea visto no solo por esa parte ciudadana, sino también por la administración pública, y que esto sirva para tomar nuevas apuestas de ciudad. Esto lo ha tomado el Consejo de Pereira, lo ha visto el alcalde de la ciudad, les ha parecido interesante, porque es desde esa experiencia, desde ese sentir del ciudadano de a pie, que podemos construir realmente ciudad. ¿Sí? Una ciudad sin ciudadanos no funciona, pero si es una ciudad pensada por los ciudadanos y llevada a esa práctica, realmente puede haber una transformación y puede haber un nuevo asidero, un nuevo escenario de conciencia. Muchísimas gracias a ustedes, quedamos atentos a cualquier pregunta. Buena tarde. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia que titula Caracterización de imaginarios sociales y urbanos en la generación de un proyecto de intervención urbana. Caso del barrio de la colonia Independencia en Monterrey, NL, México. Autores: Dr. Adolfo Narváez, profesor visitante de la Universidad de Mendoza y de San Juan en Argentina, de la Universidad Politécnica de Cataluña en España, del Politécnico de Milán en Italia, de la Universidad de Texas y de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum en Alemania, de las universidades de Guadalajara, de Aguascalientes, de Coahuila, de Tamaulipas, La Salle Bajío, entre otras en México. Él también es investigador de nivel 3 de CONACYT. El siguiente autor es Gerardo Velázquez Rodríguez, profesor invitado de las universidades nacionales e internacionales como la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Guadalajara, Facultad de Hábitat y Universidad de Monterrey. Él es parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en nivel 2. Y finalmente el doctor Jesús Fitch Osuna, profesor e investigador titular B en los programas de licenciatura en arquitectura, maestría en evaluación, maestría en arquitectura y asuntos urbanos en la Universidad Autónoma de Nuevo México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel 2. Ya son anfitriones los tres autores y pues pueden comenzar. Recordarles que tienen 15 minutos para su presentación. Nuevamente recordarles a los oyentes que deben mantener en silencio su micrófono. Y eso es todo, pueden comenzar. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, pues este trabajo se basa en el estudio que se hizo para establecer el nivel de impacto urbano que tendría el planteamiento de una vía de interconexión entre el centro del área metropolitana de Monterrey y un área especialmente pudiente de la ciudad, que es Valle Oriente, una zona de grandes recursos financieros que atraviesa justamente por el medio de un barrio popular. Es muy interesante el asunto porque nos aplicamos a estudiar cuál es la percepción que están teniendo los habitantes sobre esta intervención y cómo esta intervención puede plantearse de otra manera o puede inclusive llegar a ser un asunto que pueda no tener solución para nuestra ciudad. Entonces nos introdujimos en el estudio de los imaginarios urbanos, empezando primero por analizar los orígenes históricos de la ciudad. Lo que hicimos fue hacer una colección de mapas, una colección de imágenes. En la parte inferior de ambas imágenes, un mapa de 1894 y un mapa de 1901, podemos ver el planteamiento de donde está la colonia Independencia frente al centro metropolitano de Monterrey, que es dividida por el río Santa Catarina, un río con una historia muy interesante porque
pues se ha llevado varias veces a la ciudad en las inundaciones por causa de los huracanes. La siguiente, por favor. Después de hacer esto, lo que hicimos fue hacer una recopilación de los hitos, digo, trabajando con los pobladores del lugar, haciendo mapas mentales y estableciendo una lectura de la morfogénesis de este lugar y de los principales hitos que se fueron conformando. Hicimos un análisis de los principales hitos. Primero los hitos materiales, la siguiente, por favor, y luego los hitos basados en las culturas no materiales o expresiones intangibles de esta comunidad. Es una comunidad muy interesante porque surge de la inmigración de obreros de la cantera de la ciudad de San Luis. A estos obreros van integrándose otros inmigrantes a la ciudad y forman durante el siglo XIX y el siglo XX, parte del siglo XIX y durante todo el siglo XX, forman un conglomerado urbano muy rico con expresiones culturales muy variadas, sobre todo enfocadas en la música, en los bailes, en la arquitectura, en expresiones religiosas, etc. Entonces nos dimos a la tarea de caracterizar estos elementos de la cultura tangible y de la cultura intangible. La siguiente, por favor. De modo que nuestro siguiente paso fue hacer la aplicación de una técnica que se denomina etnografía. Esta técnica se basa en la idea de que las comunicaciones que se dan en las redes sociales, a través del análisis de las comunicaciones que se dan en las redes sociales, es posible rastrear el sentido y el contenido que tienen los imaginarios en un momento dado frente a un problema específico. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de un segmento de tiempo en diferentes redes sociales y con esto construimos esta nube de palabras. Después de hacer la construcción de la nube de palabras, hicimos una interpretación a partir, claro, de la revisión de las informaciones que encontramos en las redes sociales y aplicando técnicas etnográficas de las redes de significados que se van construyendo alrededor de en el interior, perdón, de esta nube de palabras. La siguiente, por favor. Si quieres comenzar, Gerardo. Sí. Bueno, la segunda, bueno, antes de explicar del marketing urbano y cómo lo aterrizamos, también cabría mencionar que mucho de lo que utilizamos fue una metodología sistémica, ¿no? Vimos que realmente de pasar de lo subjetivo a lo tangible, en ese puente, de pronto las investigaciones no hayan realmente una estructura de cómo sustentarlo, y lo que empezamos a hacer fue una sistematización basados en complejidad, para realmente aterrizar todos los fenómenos a esta red de objetos que al final tenía que hacerse tangible, ¿no? O la intención es que se haga tangible, está en proyecto actualmente. Y algo que nos ayudó a aterrizar esto va a ser también la idea del marketing urbano. Se ha usado mucho la idea de la marca ciudad, la idea del marketing urbano, y nosotros en esa base lo sustentamos, pero también quisimos darle nuevas aportaciones a esto, ¿no? Y entonces realmente hicimos un estudio de qué ventajas tendría un marketing urbano basado en la identidad que mencionaba Adolfo, que ya habíamos investigado desde las redes sociales, y traspolarlo a una identidad que se vea reflejada en los objetos y que generaran marca, ¿no? Aquí es muy interesante porque, como decía Adolfo también... Sí. Por favor, hagamos desactivar sus micrófonos. Geraldine Núñez, por favor. Gracias. Puede continuar. Sí. Entonces, aquí hay dos mundos que conectar. Por un lado, como decía Adolfo, tenemos el lado financiero del área metropolitana de Monterrey, que es San Pedro, que es el municipio, si no me equivoco, con más índice per cápita en Latinoamérica. Y por otro lado, teníamos la región de la Independencia, que es una región aminorada históricamente, ¿no? Entonces, había que hacer la conexión en esto y había que crear una marca a partir de lo subjetivo que se nos refería, ¿no? Entonces, bueno, hicimos diferentes cosas, ¿no? Tratando de buscar el proceso de que todo se integrara. Entonces, tuvimos como objetivo el fomento de las interacciones humanas, la colaboración social. Vimos que eso podía unir las dos cosas, la proyección y la generación de identidad, la comunicación y la significación del espacio, ¿no? Como los atributos principales que estábamos buscando. La siguiente, por favor.
Hay algunos ejemplos de marca ciudad que yo sé que ustedes conocen, que algunos han estudiado. Realmente tomamos los que nos confrontaban frente a situaciones parecidas a las que teníamos, ¿no? A la mejora de un barrio disminuido y la unión a un consumo más integrado de la ciudad. La siguiente, por favor. Y entonces agarramos diferentes estrategias, ¿no? Una de las que creo que nos funcionó muy bien y que tiene estas repercusiones es la que pasa en el Camp Town en Londres, ¿no? Esta de pasar de ser un barrio disminuido completamente socialmente a ser un barrio que se integró, y encontramos que una de las rutas que integra muy bien lo subjetivo a fenómenos objetivos va a ser el arte, ¿no? La experiencia estética, como lo narraban diferentes compañeros ahorita en las presentaciones anteriores, la experiencia estética funciona como un gran integrador, y eso mismo lo vimos en el barrio del Raval en Barcelona, donde yo sé que algunos de ustedes lo conocen, donde hay una gran regeneración vial y adecuación peatonal en estas áreas a partir de las estéticas que la ciudad puede proponer, pero son estéticas que siempre tendrían que estar ligadas al principio subjetivo de la propia población que ahí habita y de quienes queremos mover hacia esa población también a que lo habite y lo circunde, ¿no? La siguiente, por favor. Un caso que también nos llamó mucho la atención va a ser el de Bilbao, ¿no? Que Bilbao realmente, y es más parecida a nuestra situación, Monterrey es una ciudad peatonal, y realmente lo que hicimos fue una adecuación de un proyecto que peatonalmente existe, y muy parecido a esto, a la adecuación de la Riera en Barcelona. Aquí la marca fue altamente superada por la instalación de un museo como el Guggenheim, ¿no? Que es una marca mundial, pero sin embargo nos da una idea de que realmente puede haber integración y puede haber apropiación de identidad y peatonal de zonas como estas, ¿no? Siguiente, por favor. También la Villette en Francia, en París, va a ser una zona que pasó de ser el rastro de la ciudad donde era la crianza de animales y la matanza de animales y se empaquetaban los animales para consumo en París, pasó a ser hoy una de las muestras posiblemente más impresionantes de cómo se puede rehabilitar una zona a partir de esta lógica de pasar lo subjetivo al objetivo, ¿no? Bajo diferentes elementos sistémicos y que representan estos nodos de información que al final a la gente le interesa mucho revivir esta identidad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y así rápidamente los beneficios que creemos que podría aportar a esta localidad es una marca ciudad aporta significantes de vida a una población, y una marca ciudad permite generar una identidad y reforzar una calidad de vida a partir de esto. Aquí hacíamos una pequeña crítica, ¿no?, a que la marca no solamente es pintar las casas como en algunos barrios ha suscitado, ¿no?, sino que la idea es que la gente salga a vivir el espacio urbano, ¿no? La siguiente, por favor. Y es lo mismo, ¿no? Decíamos que una marca ciudad aporta orden al espacio, una marca ciudad efectiva que refuerza la seguridad, reputación, la credibilidad y la confianza del espacio, y una marca ciudad ayuda a la expansión del mercado global. La siguiente, por favor. Y bueno, esos son los elementos en los cuales nos basamos para aterrizar realmente, o los elementos subjetivos y cómo los teníamos que transformar a esto. Ya no se lo leeré todo por cuestiones de tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, es parte de lo mismo. Si quieres, ya creo que seguimos con Jesús Fitch. Gracias. Okay. Muy buenas tardes a todos. Bien, pues básicamente esta interacción viendo lo que tiene que ver con la morfogénesis de esta situación, de este proyecto que nace con la vinculación, uno de los aspectos para poder llevar a cabo esto es tratar de ver cómo se pueden generar corredores urbanos y al mismo tiempo estas áreas se pueden recuperar y creación de esta situación. Para ello lo que empezamos a hacer es tratar de dimensionar esto a partir de unas políticas que se están generando a nivel global a través de ONU Habitat, en donde se intenta que los crecimientos tengan ciertas cualidades. Y estas cualidades o estos atributos principalmente es que se genere ciudad compacta, sustentable, pero al mismo tiempo con un cierto nivel de diversificación, ¿sí? Esto hasta cierto punto nos puede permitir que logre conservarse algunos de los atributos como eran los que se veían en la parte, digamos, de la génesis fundacional de lo que es el centro de Monterrey,
con la parte fundacional de este barrio que está en el intermedio, y finalmente con el subcentro financiero que ya se había comentado, ¿sí? Sobre todo tratando de respetar en estas tres entidades cada uno de sus valores, lo histórico, lo social y lo económico. Entonces, parte de este ejercicio es identificar estos elementos que nos permitieran tener un objetivo en donde al final estos grandes proyectos de intercomunicación permitirá manejarse en diferentes escalas la vinculación a través de lo peatonal, a través del transporte público y también a través del transporte privado. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que se iban identificando es que hay una serie de zonas que se encuentran abandonadas, pero al mismo tiempo infrautilizadas por la centralidad que representa dentro del ámbito metropolitano. Por tanto, es un ejercicio que nos invita a trabajar la rehabilitación, no solamente del barrio de la Independencia, sino una serie de barrios que se encuentran en estos entornos y al mismo tiempo generar una vinculación en diversos estratos socioeconómicos. En definitiva, los cambios son radicales, dado que se presentan cambios hacia lo que es principalmente usos de suelo y lo que son las densidades urbanas. Esto representa, pues, una diferente escala, no solamente en lo bidimensional, sino en tridimensional. Aquí vemos algunos aspectos o ejemplificaciones que se han venido dando en otros entornos, en otras ciudades, sobre todo para ver los diferentes niveles de movilidad desde el centro hacia la periferia y cómo esto al final va generando una configuración del territorio. Los ejercicios previos con relación a la parte histórica y a la parte de identificar cómo se puede proyectar una marca ciudad, sin lugar a dudas, permiten establecer estos mecanismos estructuradores de la ciudad para una nueva composición de los tejidos urbanos y sobre todo para poder entender cómo esta distribución de los usos de suelo puede ser más equitativa y justa para los diferentes actores en la ciudad. Tomamos por ahí algunas referencias, además de las que se habían tomado con relación a la imagen, sobre todo para ver cómo se había logrado tratar de vincular áreas centrales hacia nuevos horizontes, sobre todo hacia nuevas demandas específicas. Para ello tomamos en su momento el caso del distrito 22 Arroba de Barcelona, en donde una zona industrial se convierte en lo que hoy prácticamente es el distrito de alta tecnología, el distrito financiero, el distrito de conocimiento, ¿sí? Por ahí en su momento este proyecto se dio a conocer a través del Fórum 2004 de las Culturas y dentro de los aspectos que promovía en su momento era básicamente promover lo que es la accesibilidad y la conectividad de lo que viene siendo la parte del interior de Barcelona ciudad con lo que viene siendo el frente marítimo. Por tanto, existía una conectividad del centro hacia la periferia, pero al mismo tiempo del oriente hacia el poniente de la ciudad. Esto en definitiva por ahí marcó ciertos aspectos relativos a tratar de homogenizar una jerarquía socioeconómica que existía, en donde hay varios elementos que por ahí se fueron identificando, lo que tiene que ver con el tejido social, lo que tiene que ver con el aumento y fortalecimiento de las competencias socioeducativas de la ciudad, lo que tiene que ver con el fomento hacia la actividad económica de la población. Otro proyecto que sin lugar a dudas también entraba para tomar referentes para poder abordar esta situación del proyecto que estábamos manejando es lo que se manejó en su momento del Centro de París con la Défense, en donde vinculan por un lado el centro fundacional de París con lo que viene siendo la parte del subcentro financiero. Y esto permitió a Campos Elíseos convertirse no solamente en lo que en su momento era el espacio físico, el espacio armónico, estructurador, sino permitió conectar pues dos épocas en donde prácticamente se va observando cómo vinculan la parte que tiene que ver con el mayor y el mejor uso, la explotación de lo que es el uso, para definir pues, nuevos crecimientos a nuevas escalas económicas. Y al mismo tiempo haciendo un respeto hacia la parte histórica, hacia la parte cultural, en función de lo que son las demandas específicas hacia el crecimiento y el desarrollo económico.
Esto en función de que existen ciertas accesibilidades hacia lo que es el centro de la ciudad, en donde permite pues generar una organización de los diferentes medios de transporte, permite también respetar ciertas zonas que se encuentran por cuestiones de patrimonio mundial, respetarlas. Asimismo, empezar a vincular aspectos de sostenibilidad a través de las áreas verdes, a través de lo que tiene que ver con zonas para un mejoramiento del paisaje urbano. En definitiva, esta regeneración de zonas pues también permite hacer llegar personas que habiten el centro, es decir, personas que lo vivan, que sean residentes del centro y no solamente personas que vayan y consuman al centro. Entonces, esto al final va dando pautas de tratar de ocupar el espacio en diferentes niveles y en diferentes también horarios en el transcurso del día. Y no solamente que la ciudad tenga una actividad un tanto monovalente por el hecho de esta espacialidad. Hasta aquí sería, digamos, la parte correspondiente a la presentación. Quedamos atentos a cualquier duda, pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Al finalizar vamos a continuar con las preguntas. Y bueno, continuamos con la ponencia de la doctora Cielo Vargas. Un momentito, por favor. Listo. La ponencia de la doctora titula Cuadernillos de la informalidad, análisis acústico del tianguis de la San Felipe en la Ciudad de México como medio de resignificación en la construcción del imaginario social del espacio. La doctora Cielo Vargas Gómez es cofundadora e integrante del colectivo Colombo Mexicano, Sonido Informal y directora del Laboratorio Mestizo, doctora de Arte Público por la Universidad Politécnica de Valencia. Le damos la palabra, doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias. Agradecer a la Red Iberoamericana por aceptar este proyecto para compartir y pues a todos los que están conectados ahorita. Este proyecto, como otros que he escuchado de otros compañeros en esta mesa, hace parte de un proyecto digamos, de largo aliento. Aquí voy a presentar uno de los capítulos que sería el cuadernillo relacionado al sonido del tianguis del barrio San Felipe de Jesús en Ciudad de México. Un poco para contextualizar este proyecto, cómo se inicia, cuál es la iniciativa, la motivación que tenemos. Esto es un proyecto, valga la redundancia, que conecta lo que sería creación y teoría, es decir, es un proyecto de investigación-creación. Nosotros como Laboratorio Mestizo venimos trabajando ya desde el 2017, interesados en el paisaje sonoro de la ciudad. También hemos desarrollado algunos proyectos de ecología acústica aquí en Colombia y en México y digamos que desde nuestro primer encuentro con el sonido urbano detectamos que nuestro interés está, digamos, centrado en el sonido que produce el comercio informal o ambulante en la calle. De ahí, digamos, como de este apasionamiento, de este interés que sentimos por este sonido, es que surge este proyecto, bueno, dentro de otros, como digo, que estamos desarrollando. Nosotros encontramos entonces dentro de esta gran afluencia de comercio informal que hay puntualmente en Ciudad de México, encontramos la figura del tianguis como este lugar que nos interesa, es decir, ese sujeto de investigación. El tianguis, pues etimológicamente la palabra viene del náhuatl y significa mercado. Y digamos que algo que justifica muy bien esta escogencia es que efectivamente el tianguis es el protagonista del comercio popular en México, por un lado, y de otra parte es un espacio comercial informal que ha resistido la modernización de la urbe y permanece como un testimonio de la tradición, es decir, este tianguis existe desde tiempos prehispánicos y la hibridación cultural, ya que sufrió también los procesos de la colonización, la modernización de la ciudad hasta hoy en día que existe.
Bien, dentro de este sujeto de investigación que será el tianguis, este primer cuadernillo en el que ya empezamos a trabajar es el del tianguis del barrio, del barrio concretamente San Felipe de Jesús. Aquí, bueno, en el mapa que ustedes ven arriba sería como el contexto de Ciudad de México. Esto que yo estoy señalando con el cursor sería como el centro histórico, y el tianguis al que vamos a hacer referencia se ubica en el norte, un poco el nororiente de la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero. Aquí en esta imagen que ustedes abajo apenas se alcanzan a ver estas flechas que marcan, digamos, como el origen del tianguis en el oriente, que limita casi con el Estado de México, y se desplaya por todo lo que sería la avenida Villa de Ayala, a lo largo de 7 kilómetros, y durante estos 7 kilómetros pues hay más de 30.000 puestos cada domingo, que es cuando se ubica este tianguis, de 9 a 6 de la tarde. Importante también comentar la diversidad de productos que encontramos en el tianguis. No solamente hay fruta, verdura, hay comida preparada, hay muchos puestos de comida rápida preparada, sino también encontramos ropa, tenis, y de alguna manera también por la extensión del tianguis, casi que se ha sectorizado, ¿cierto? O sea, se han especializado también ciertos sectores. Entonces hay todo un sector en el que encuentran los tenis, hay todo un sector en el que se encuentra todo lo que objetos de segunda, repuestos para bicicleta, venta de bicicleta, repuestos para coches, partes eléctricas, en fin, la diversidad del tianguis es tan amplia como, digamos, como su recorrido. Yo me voy a permitir ponerles un audio de 1 minuto, porque pues todo el proyecto está alrededor del sonido, y pues digamos que es necesario que ustedes escuchen algo del paisaje sonoro de este tianguis. Todavía. Barato. De los chidos, mis precios son de los... Ese es todo, solo 1 minuto, ¿cierto? Que recoge diferentes sonidos, y ya voy a hablar un poquito de eso. Bien, a través de entonces de este contacto con el lugar nos surgen varias preguntas de investigación. Entonces, desde cómo suena el espacio social de los nodos de comercio popular llamados tianguis, cómo se construye el espacio sonoro del tianguis en Ciudad de México, cómo se antepone el imaginario sonoro del tianguis frente a la experiencia de su recorrido. Esta pregunta es importante porque si bien nosotros tenemos un interés muy marcado por la informalidad, por el comercio informal y ambulante que ocupa los espacios públicos, hay todo un imaginario colectivo, digamos, afincado como en aspectos de subdesarrollo, de precariedad, de desorden, de ruido, ligados a esta actividad, que nosotros realmente queremos anteponer, ¿no?, a la realidad, a la experiencia de escuchar, de estar situados en este entorno acústico del tianguis. ¿Cuáles son las marcas sonoras identitarias de esta construcción social sobre el espacio público? ¿Qué personajes, historias hay detrás de los sonidos y pregones del tianguis? ¿Cómo crear un archivo de memoria sobre la informalidad desde la etnografía sonora del tianguis? Bien, todas estas preguntas que nos hacemos las condensamos en 4 objetivos. Como digo, estos objetivos son del macroproyecto. Nosotros pensamos hacer cuadernillos de otros tianguis de Ciudad de México, donde el objetivo general sería pues realizar esa serie de cuadernillos de la informalidad a partir del análisis acústico del comercio informal en los tianguis de Ciudad de México, para resignificar el espacio social desde la identidad y memoria de lo popular y vernáculo.
Dentro de los específicos estaría, bueno, registrar, ¿sí?, el paisaje sonoro de los tianguis para documentar los procesos de transformación sonora sobre el espacio y las dinámicas de convivencia que se establecen. 2, resignificar la construcción del espacio social a partir de la ocupación del comercio ambulante, su mensaje y vinculación con la identidad mexicana. En este caso nos estamos refiriendo a Ciudad de México en específico. Y evidenciar la informalidad del tianguis como un activo cultural colectivo necesario en procesos de reconocimiento y preservación de la identidad sonora local. Este, digamos que es un aspecto bien importante, el de no solamente registrar, documentar, generar un archivo, sino también de alguna manera socializar, poner este archivo en circulación. Nosotros constituimos unos marcos referenciales, ¿cierto? Un primer momento, un estado del arte, referenciado, pues en este caso el laboratorio lo compone Eduardo Noll, el residente, bueno, nacido en México, él es músico, y mi persona, Cielo Vargas, que soy colombiana de Bogotá. Digamos que mi campo de acción es más en la parte teórica sobre el espacio público, yo soy artista visual, por eso el estado del arte lo miramos no solamente en México, sino también en Colombia, y también dentro de nuestra propia producción de investigación y creación, donde ya, como les contaba, desde el 2007 tenemos proyectos que se articulan con todo esto. Como es un proyecto de investigación-creación, nosotros buscamos nuestras fuentes, nuestros referentes, no solamente en material teórico, sino también, en este caso, en programas de televisión de cultura masiva, en literatura, en obras de arte sonoro, en obras que ya han tocado de alguna manera esto del comercio ambulante o del sonido, de la informalidad. Por tiempo, pues no me puedo detener a mencionarlos todos, pero voy a seguir, y si más adelante de pronto alguien quiere hacer una pregunta sobre estos marcos referenciales, con gusto ampliaré. Dentro del marco teórico, nosotros manejamos básicamente 3 conceptos, que son la informalidad, el sonido urbano y el espacio social. Y también para cada uno de esos conceptos, pues ya hemos encontrado unos diferentes referentes que nos alimentan y que realmente pues ayudan a toda la construcción conceptual. Muy bien, entonces el objeto de estudio pues sería el fenómeno social, el sonido de la informalidad en el comercio popular, y como les decía, para tratar de delimitar este gran problema, nosotros nos ceñimos a lo que serían 4 tianguis, que son el de San Felipe de Jesús, el de Lagunilla, Tepito y Chopo. Inicialmente, entonces, como les digo, estamos en el desarrollo del primer tianguis, que sería San Felipe de Jesús. Vale, tenemos diseñamos una metodología para este tipo de investigación-creación en 6 momentos. Entonces, una primera dinámica sería pues esa construcción del marco teórico. Como les decía, hay ciertos conceptos, ciertas prácticas que son fundamentales para nuestro ejercicio, como el de velar la informalidad. Hablamos de paisaje sonoro, ya lo habían mencionado en el proyecto de Tunja, obviamente pues con Murray Schafer, con Westerkamp, con Fels, Cusack, Truaux, en fin, hay varios referentes que nos alimentan en esto: fonografía, cartografía sonora, antropología sonora, el documental sonoro, análisis acústico de espacios públicos, entre otros. Una segunda parte, que es en la que nos encontramos ahorita, y que también, bueno, por toda la situación que se está viviendo actualmente, está detenida un poco, que es el del trabajo de campo, donde básicamente aquí es donde se hacen los registros, ¿sí? Es el registro sonoro de los espacios. Nosotros queremos crear pues esa cartografía sonora, ese mapa sonoro del tianguis, donde se perciban esas marcas acústicas que identifican el paisaje sonoro. Y un aspecto que nos parece capital para el proyecto es la entrevista con los protagonistas de este sonido informal, y sobre todo documentar los modos de acción sonora en el espacio público, es decir, si es a través de su voz, si es a través de un pregón, es decir, de pronto reproducen un audio pregrabado, si es a través de música, si es a través de un silbido, de un sonido muy característico para, digamos, para su negocio. Esto, digamos, que nos parece importante. Y algunos recursos que son los que ustedes ven en rojo, que sería pues ficha de fonografía, la ficha para los registros audiovisuales y estas entrevistas abiertas para estos personajes. Dentro del trabajo de campo que ya iniciamos, pues hemos detectado ya algunos objetos
que nos marcan cómo sería ese análisis sonoro, ¿sí? Entonces hay un análisis sonoro desde el espacio, es decir, y esto también un poco guiados por las teorías de Murray Schafer, si son espacios de entornos de alta densidad o de de alta fidelidad o de baja fidelidad sonora, es decir, si hay presentes muchas marcas sonoras, muchas voces, muchos objetos sonoros, o si por el contrario es más diáfano el sonido. En cuanto a la identificación de marcas sonoras, como les digo, es decir, aquellos sonidos que marcan la identidad del paisaje sonoro, es decir, sin estas marcas podría ser el paisaje sonoro del Tianguis del Chopo, pero estos sonidos hacen que el paisaje sonoro del Tianguis de la San Felipe suene de esta manera. Y pues identificar unas fuentes sonoras, entonces si son máquinas como esta que ustedes ven aquí que es para rayar el hielo, o si son antropofonías, es decir, sonidos producidos por los humanos, si es nuestra voz, o si son sonidos de pronto biofonías, también hay perros a lo largo del trayecto del tianguis, o si son de pronto otro tipo de sonidos y qué narrativas tienen. Y aquí digamos que nos interesa también por eso identificar esos personajes detrás del sonido para a saber un poco sobre sus historias, ¿no? Más que solamente el mensaje comercial que ellos están anunciando. Bien, hay una tercera fase que es la de análisis, que es bastante ardua, que es la de reescuchar todo este material, analizar, catalogar y pues editarlo, ¿sí? Y finalmente pues unas fases de creación y socialización. Esta metodología ya la hemos probado en otros proyectos, entonces digamos que no es totalmente nueva para nosotros y esta imagen incluso que ustedes están viendo ahí es de un proyecto anterior que hicimos en el cual la socialización, como lo decía también un ponente, creo que es del proyecto de Pereira, decía, las investigaciones se quedan en anaqueles y es muy cierto. Entonces nosotros encontramos y al ser una investigación que es teórica y también es de parte de creación, encontramos muy bien socializar a través de exposiciones. Entonces, la idea pues es, la parte de creación es crear el cuadernillo. Podría ser un cuadernillo digital, pues para que sea un poco más masiva su reproducción, pero también nos gustaría en este momento contar de pronto con el apoyo en alguna convocatoria, alguna beca, para poder imprimir algunos ejemplares y pues la socialización nosotros pensamos que puede ser el lanzamiento del cuadernillo, una exposición en donde la gente pueda tener contacto con todo el proceso de investigación, de conceptualización, de dónde nace el proyecto, cómo se desarrolla, de pronto podemos hacer algunas piezas sonoras, alguna instalación sonora, que se pueda ver también algún video de las entrevistas de estos personajes y pues un conversatorio para también pues para llegar a mucho más público y que la gente pueda entender de dónde sale esto. Bien, yo me refiero a conclusiones parciales porque como vuelvo a repetir el proyecto está en curso. Y, doctora, señora, disculpe que la corte. Su diapositiva quedó en una y ya no se logra ver las demás. Quedó en la diapositiva su sonido y no se vieron las demás. ay, qué pena. Yo seguí de largo por no. Pero no sabría cómo. Permíteme un segundo. Quizás si dejo de sale, compartir. voy a proyectar. Sí, deja de compartir y Perdón. Ahí cambiamos. Sí, ¿cierto? ¿Ya se ve preguntas de investigación? Sí, ahora sí. Entonces, como ya lo dije, no sé si retomarlo o las paso hasta donde estoy. No sé, tú me dirás por tiempo. Ya nos pasamos del tiempo, pero puede continuar, por favor, culmina con su ponencia. Ok, bien, metodología y vale, pues yo retomo aquí en conclusiones parciales.
Vale, es un proyecto que nos sigue motivando, o sea, es un camino que se abre para continuar cartografiando el paisaje sonoro del sonido informal en Ciudad de México y de esta manera cuestionar los imaginarios, que como digo, es un punto de partida nuestro, tanto en este proyecto que nace en Ciudad de México como un proyecto anterior que realizamos aquí en Bogotá sobre el perifoneo y los pregoneros del comercio informal en Bogotá. Registrar el sonido de los tianguis nos lleva a reflexionar sobre otras problemáticas ligadas al fenómeno de la informalidad, es decir, no solamente los relacionados a lo estético y a la escucha, sino obviamente la informalidad es el reflejo de unas fracturas mucho más profundas a nivel económico de nuestros países, sobre todo latinoamericanos, que no debemos, digamos, como pasar por alto. Y es importante generar archivo sonoro, memoria sobre el territorio y sus dinámicas, sobre lo que hoy suena y los sonidos que ya han desaparecido. Y pues digamos que encontramos que es importante estimular una mayor cultura hacia el sonido y la escucha del comercio informal a través de la creación de espacios y actividades para la escucha y el reconocimiento de este sonido, sobre todo para que la gente entienda la importancia que tiene esto en la construcción de la identidad popular de la urbe. Aquí están nuestros sitios, tanto el laboratorio, donde pueden encontrar pues más sobre el proyecto. Ahí también está nuestro SoundCloud en el primer vínculo. Y pues nada, el espacio de las preguntas quedarán por si alguien tiene algo que preguntarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Vamos a continuar con la siguiente ponencia que titula Entre el miedo y la audacia, imaginarios urbanos en Bucaramanga, por la doctora Tania Meneses Cabrera como autora, quien es docente asociada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, programa de Sociología en Colombia, y Jaime Peña Trujillo como coautor, quien es estudiante en trabajo de grado, programa de Sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ya tienen el papel de coanfitriones. Pueden comenzar, por favor. Bien, gracias. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir este diálogo de saberes con enfoques tan diversos sobre los imaginarios. El trabajo que vamos a compartir es también los avances de un proyecto que hace parte del acompañamiento que hace la universidad en convenio con el IMPEC en la cárcel modelo de Bucaramanga. Desde el 2018 se inició el proyecto de sistematizar la experiencia de una comunidad terapéutica que está dentro de la cárcel y que si bien trabaja para rehabilitación en consumo de sustancias psicoactivas y conductas delictivas, pues tiene un 80% de sus integrantes son jóvenes entre los 18 y los 28 años. Entonces, este ejercicio de sistematización se realizó a través de entrevistas, de análisis de prensa y de archivos institucionales del proyecto. Y en ese camino, el trabajo de grado del estudiante Jaime Peña aparece un poco como un evento emergente de este proceso de sistematización, y es que él es quien hace las entrevistas en un ejercicio de semillero de investigación. Y en esas entrevistas, aunque se abordaba toda la experiencia de situación de cárcel que viven estos jóvenes, pues por supuesto en esa generación del lazo de confianza en la entrevista se analizaba la trayectoria de vida de cómo llegan estos jóvenes a unas conductas de delito que los ubican en situación de cárcel. Y allí entonces empezaron a aparecer, a emerger preguntas muy interesantes acerca de cómo este juego de espacio público y privado entre calle y casa y la manera como estos jóvenes habitaron la ciudad por las edades que ellos tienen. Hablamos de la Bucaramanga más o menos de 1998 al 2018, cómo esas maneras de habitar la ciudad tenían que ver con esas primeras relaciones con ciertos espacios de la ciudad, pero también entonces empezamos a ver muchas contradicciones
desde el imaginario de Bucaramanga en Santander, Colombia, que es un imaginario de ciudad bonita, y otra ciudad que está invisibilizada, que es la ciudad que aparece en las narrativas de estos jóvenes. El proyecto pues busca aportar en la concepción de ciudad, pero también en una política pública de juventud desde el concepto mismo de habitar la ciudad. Y bueno, y también pues se vuelve un referente en estudios culturales para Bucaramanga. Entonces le doy la palabra a Jaime para que presente un poco este enfoque de imaginarios urbanos que ha venido adelantando en su trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un poco siguiendo en la introducción que acaba de hacer la doctora Tania, la primera ubicación que se hace sobre el tema de cómo se construyen los imaginarios del miedo y la audacia en la ciudad es que hay una correlación directa entre la estratificación y una cierta sociomorfología urbana, ¿sí?, que genera esa estratificación, y se puede ver en los mapas tanto de Bucaramanga como de Florida Blanca, como desde los puntos rojos serían el estrato 1 y va ascendiendo hacia lo más morado, que sería el estrato 6 en el caso de Bucaramanga. De manera similar se construye en el caso de Florida Blanca. Aquí en el sentido va de oriente a occidente, en Bucaramanga de occidente hacia oriente. Y nos muestra un poco estos mapas de estratificación de Bucaramanga como los, digamos, como los límites en los cuales se mueven, ¿sí?, los cuerpos sociales, llamémoslos así, tienen claramente delimitado esta lógica de estratos, ¿sí? Y la política pública en términos de ciudad, del espacio público, se construye también teniendo como referente esta lógica de estratificación urbana. Entonces, esto bajo un imaginario que se construye desde digamos, las posiciones dominantes de la ciudad, que implica el concepto de ciudad bonita. Este concepto de ciudad bonita generalmente asociado a una lógica de limpieza, de orden. Que lo corte, Jaime. Disculpe que lo corte. Los oyentes piden que pueda ampliar las diapositivas, por favor. Ya, listo. Gracias. ¿Así? ¿Aló? Listo. Muchas gracias. Okay, vale. Gracias. Entonces, ahí podemos ver cómo efectivamente, en términos de política pública, entonces, por ejemplo, los parques más connotados que finalmente en lo que se termina conversando con quienes hacen parte del proceso, del proyecto que se está realizando, nos ubican como los centros, digamos, de encuentro, de socialización de ellos, parques, canchas, ese tipo de cosas, tienen, según la estratificación, una cierta característica que las va diferenciando, las va moldeando y les va dando como una serie de prácticas que se traducen en términos de la visión que, digamos, que se da por la textura, digamos, de la conversación que se tiene con ellos, se traducen en formas de audacia para poder posicionarse en la ciudad, para poder tener una representación propia en la ciudad. Entonces, esa estratificación absolutamente jerarquizada que se puede ver, o sea, vuelvo al exterior, desde el rojo hasta el morado, y en Bucaramanga y en Florida Blanca, de la misma manera, rojo es estrato 1, morado estrato 6 y más, nos muestra una ciudad estratificada y pues no tan bonita realmente. Entonces, esta imagen, esta primera imagen que aparece acá es de la cancha de Villabel, y un poco es esa lógica de contraste. Esta cancha está en un estrato 2, 3 de Florida Blanca, y aquí arriba estos edificios que se ven en la parte alta corresponden a conjuntos residenciales de estrato 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí, digamos, las márgenes, tanto físicos como mentales, se pueden observar acá. Lo mismo, esta foto de Bucaramanga es del barrio Comuneros, una cancha también en las mismas condiciones, y cómo se va construyendo un poco la ciudad, donde los jóvenes construyen digamos, sus encuentros acá. Una cosa, por lo menos en esta cancha en particular, uno de los entrevistados nos comentaba cómo esta cancha, la de abajo, la de Bucaramanga, era el sitio de encuentro de los sicarios de la ciudad, ¿sí?
Entonces, esos sitios se vuelven el punto en el cual se refleja la situación, ¿sí? La situación de cómo la lógica de desarrollo de la ciudad, una lógica del capital, va en contraposición a las lógicas del cuidado que la ciudad no es capaz de ofrecer. ¿Sí? Entonces, eso también se traduce en marcas psíquicas, producto precisamente de ese descuido. El descuido no solamente es una lógica, digamos, se puede decir del Estado, que también tiene que ver, sino que es una cosa más estructural, ¿sí? Y ese descuido, llamémoslo así, se traduce en términos ya materiales y emocionales, precisamente en formas de hambre y de deseo. Precisamente, si hay una lógica aspiracional, que es llegar del estrato 1 al estrato 6, ser capaces de transgredir esas líneas que tiene la ciudad y que están absolutamente separadas, ¿cómo puedo hacerlo? La única manera que ha podido, la única manera no, tal vez, pero sí la manera en que se ha podido hacer para quienes hacen parte, por lo menos, de estas entrevistas, es a través precisamente de la audacia. La audacia entendida como un mecanismo en el cual, si bien son producto de procesos de ilegalidad, pues les permite posicionarse en la ciudad y generar un proceso de contraposición a esa lógica de ciudad bonita, pero no una contraposición que sea, digamos, externa en todo caso al proyecto de ciudad, porque finalmente lo que se busca es la inclusión dentro de ese proyecto de ciudad desde la posibilidad de la audacia, que les permite su actuar en la ciudad. Eso es un poco, esta imagen, que esta es desde la parte ciudad norte de Bucaramanga, y también se ve un poco, digamos, ya la estructura de la ciudad. Aquí está la parte, la parte baja de la ciudad. Este es estrato 1, el norte de la ciudad, digamos, es de los, en el imaginario de ciudad, se supone que es el sitio, de los sitios problemáticos de la ciudad, llamémoslo de esa manera, y donde se condensan en el imaginario de ciudad la multiplicidad de problemas que puedan existir en la ciudad. Y eso queda en la parte baja de la ciudad. Aquí está la escarpa y luego hacia arriba se va subiendo y podemos comenzar a ver ya los edificios de zonas de estrato 3. O sea, el recorrido de la ciudad estratificado también es un recorrido que termina haciéndose alrededor de esta lógica de distribución de deseos y de hambres, ¿sí? Que existen en la ciudad, que existen en los jóvenes de la ciudad y que buscan finalmente la posibilidad de incluirse, de ser parte de la ciudad, generando este proceso, digamos, de disputa de imaginarios, un proceso de disputa altamente concentrado y dominado desde la perspectiva de la élite de la ciudad en esa idea de ciudad bonita, y en el cual no es factible pensar y no permite la inclusión de otros imaginarios de ciudad que están ahí, están presentes y van construyendo también las formas de la ciudad. Entonces esa disputa termina siendo una disputa también de tipo silencioso, que por otra parte, y creo que es importante mencionarlo, no se limita a, podríamos decir, a las zonas de estrato 1 y 2, sino que se expande en toda la ciudad. Dentro de las entrevistas que se realizaron, hay, por ejemplo, algunas personas son perfectamente de estrato 6 y en zonas de estrato 6 también recurren a formas de audacia para sentar su posibilidad de ser parte del proyecto de ciudad. Y eso es una cuestión interesante. Digamos, no se limita el hecho de los imaginarios a solamente una lógica de estrato, sino al imaginario como tal de ciudad que no permite construir otro tipo de voces en la ciudad. Básicamente, esto es, digamos, a grosso modo, lo que hemos venido trabajando principalmente desde tanto desde la estructura sociomorfológica de la ciudad, como desde ese entrecruzamiento con las entrevistas que se han venido realizando, y cómo estas entrevistas nos van contando esta otra ciudad que va surgiendo acá. Es bien, esta fotografía es desde la cancha de Villabel al fondo, se ve Florida Blanca, eso es hecha por la barra del Bucaramanga, la Fortaleza Leoparda Azul. Una de las cosas bien interesantes es que al recorrer la mayoría de zonas de la ciudad, entre estrato 1 y 3, uno en las canchas ubica la marca territorial de la barra, como una posibilidad de reivindicación
de ese ser parte de la ciudad. Y sin embargo, precisamente desde la lógica de la ciudad bonita, ¿sí? De la ciudad bonita no se termina de decir que eso hace parte de la ciudad, sino que es señalado, no corresponde a esas lógicas de orden y de lo bonito. Y encuentra en los jóvenes, en esta posibilidad de la barra, en los parques como puntas de encuentro, el escenario que no es capaz de resolver la lógica del cuidado. ¿Sí? El cuidado que debería tanto dar el Estado como la posibilidad más amplia de poder cubrir una serie de situaciones, tanto de tipo bienestar mental como de vida digna, no son cubiertas. Y se busca el escenario para que eso sea posible. Sin embargo, eso tampoco es posible desde una política pública de la ciudad, ¿sí? Y por ello, la audacia, volviendo al término, se transforma en esa posibilidad para romper esas líneas no imaginarias, sino absolutamente, yo no diría imaginarias, sino absolutamente estratificadas y franjas claras en las cuales la mayoría de la gente se mueve solamente en esos círculos, ¿sí? Si tú eres del estrato 6, de la zona alta de la ciudad, te mueves en ese círculo, si eres del estrato 2, se mueven en ese círculo, y solo aquellos que tienen determinadas características rompen esos círculos y esas formas casi de hábitos que tienen muchas comunidades y esa lógica de segregación social a través precisamente de mecanismos para hacerse visibles e incluidos en la ciudad. Básicamente eso. Entonces, un poco a manera, digamos, no de conclusión, sino como de comentario general, tomando un poco a Silva, apelado a Guattari, decía que la dialéctica de lucha por el espacio en la ciudad y de lucha por marcar los espacios bajo principios de exclusión, escritura, exhibición, territorialidad o asalto, virtudes sociales mediante las cuales lo marginal que se establece supone por sí mismo un centro al cual se opone. Es precisamente allí que emerge esta lógica, audacia en contraposición al miedo. El miedo que es producto de esa lógica de ciudad bonita. Entonces, al poner la lógica de ciudad bonita como el referente imaginario de la ciudad, constituye al mismo tiempo un proceso de señalización y segregación social sobre aquello que no se considera bonito, y eso produce que la audacia también construya formas de apropiación territorial y prácticas culturales territorializadas que le permitan enfrentarse a esa ciudad, permite ser. Básicamente, pues yo dejaría por ahí, si hay alguna pregunta. Bien, yo hago una última acotación y pues tiene que ver un poco como con esa responsabilidad que como sociedad hemos evadido, como sociedad punitiva, en donde pues para nosotros claro, es importante erradicar el delito, erradicar el microtráfico, erradicar el consumo, erradicar la violencia, pero no nos hacemos responsables, digamos, en tanto que esas conductas no surgen de manera involuntaria, ¿no? Sino que son unas construcciones incluso digamos que el territorio posibilita y del cual todos, digamos, todos ponemos para que esas maneras de habitar la ciudad se den en esas condiciones. Uno de los puntos comunes, si bien en las trayectorias de vida de los chicos había una diversidad en estrato socioeconómico, sí en sus historias habían bueno, lo que el trabajo llama unas marcas psíquicas, que no alcanzamos a hablar al respecto, pero que tiene que ver digamos, con unas emociones de abandono, pero también con unas emociones de sentirse excluidos por el territorio cercano, casa, calle, barrio, ciudad, colegio, y a partir de esa exclusión buscar reconocimiento pues de la manera como lo hicieron. Entonces, si bien no estamos validando sus conductas, sí nos parece importante que la reflexión también se centre en ese comprender estas cosas que no nos gustan que pasan en la ciudad desde otras lógicas que no son solamente las punitivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas.
Las dos preguntas que se realizaron en chat, la primera es de Alicia Cuevas para la ponencia de la doctora Cielo, que dice, ¿ustedes como investigadores van a resignificar el espacio del tianguis o son los visitantes del tianguis que van a resignificar ese espacio? No me quedó claro. Gracias, Laura, por leer la pregunta. Yo le contesté en chat privado a Alicia y también a Geraldine, que también hizo una pregunta similar, pero igual pues me da la oportunidad para hablarlo aquí en el, pues para todos. La idea un poco de la resignificación del espacio se da a través del sonido, y más que el sonido per se es a través de reconocer que ese sonido no es meramente ruido, ¿cierto? No es solo contaminación auditiva, sino es identidad, ¿sí? Es una marca sonora, es un paisaje sonoro que da identidad al lugar, ¿sí? Y desde allí, pues es que se construye todo este ejercicio y efectivamente, pues la idea del cuadernillo y de los diferentes mecanismos para socializar el proyecto, pues serán los que realmente nos van a ayudar a cambiar, ¿no? O por lo menos a generar una reflexión en la gente, tanto en los visitantes como en los comerciantes, sobre el sonido de estos lugares que sería pues específicamente el tianguis del barrio San Felipe de Jesús. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Hubiera alguno de los oyentes que quisiera hacer alguna pregunta, alguno de los ponentes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. Dice, para el doctor Narváez, Vázquez y Fitch, bueno, un momento. Dice, ¿hubo oposición por parte de los habitantes por el proyecto de regeneración? ¿Y cómo se logró? Bueno, voy a contestar y a guisa de que mis compañeros también hagan su respuesta de esto, porque sí se estableció una oposición muy fuerte al proyecto, de hecho, inclusive organizada por parte de los pobladores de la colonia Independencia. Ciertamente el proyecto atraviesa desde el centro metropolitano, decía, hasta la localización del centro de negocios, que es Valle Oriente, pero por su paso por la colonia Independencia y luego para llegar a Valle Oriente pasa por una zona residencial de clase alta en la ciudad de Monterrey. Entonces, estas dos colonias, estos dos barrios, ¿no? El barrio de clase alta y el barrio de clase de trabajadora, son aledaños, están nada más separados por la cumbrera del cerro. Está así dividido por la cumbrera del cerro. En el lado de la colonia Independencia, que es la que, digamos, estudiamos más de cerca, existía una oposición organizada. Del otro lado no había oposición. De hecho, solamente muy pocas muestras lingüísticas o muestras de comunicación encontramos en donde hubiera alguna mención a que iba a haber algún proceso de transformación urbana en el barrio de gente rica, ¿no? Pero en el barrio popular sí había muchas menciones. Bueno, se organizó la gente, hubo escenas de protesta muy fuertes, el centro metropolitano tuvo el bloqueo digamos, del poder legislativo, hubo momentos de bloqueo del poder legislativo para hablar en contra de esta penetración que sentían pues como una afrenta al propio barrio y a su identidad. Y con esto, bueno, se canceló una forma del proyecto. Realmente nos dimos cuenta nosotros que la forma de plantear el primer proyecto, que era sumamente invasivo, sumamente divisivo y que generaba pues prácticamente una intervención, que era una especie de hoyo en la colonia, estaba absolutamente equivocado. Entonces, al investigar sobre las bases de sus comunicaciones y sobre la idea de lo que era el proyecto y lo que esto significaba, nosotros propusimos, digamos, como investigadores del tema del imaginario, ¿no? Propusimos a los diseñadores otras formas de aproximación, y estas otras formas de aproximación empezaron a abrir a la comunidad al diálogo. El proyecto todavía no acaba. De hecho, esto es una cosa bien interesante, pero poco a poco ha ido abriéndose. La otra cuestión también interesante en esto es que había una lógica económica malentendida por
poder establecido, o sea, por el gobierno, ¿no? Con respecto al barrio popular, se pensaba que era gente vamos, que al interior no había movimiento económico, que no había una dinámica que lo hiciera económicamente próspero, ¿no? Y demostramos que era todo lo contrario. Al demostrarle a la gente del gobierno y del núcleo de empresarios que estaban empujando este proyecto, al demostrarles que el poder de capitalización que tenía la gente de este barrio popular era bastante más grande de lo que se imaginaban, también su percepción sobre la naturaleza del proyecto por parte de los empresarios que estaban empujando cambió mucho. No sé si quieren agregar algo mis compañeros. Pues nada más acotar que de este barrio de la Independencia es un barrio histórico. Y es un barrio histórico de migrantes que siempre sufrió de alguna manera no estaban reconciliados con la ciudad, y gran parte del proyecto es para reconciliar a este barrio con el resto de la ciudad. Entonces lo vemos realmente como una oportunidad de resanar esa herida de alguna forma y poder integrar a una ciudad que en sí es muy dividida por los diferentes segmentos poblacionales. Como presentaba en la última presentación que hicieron, nosotros no tenemos aquí la marcación de estratos, pero sin embargo la morfología de la ciudad es muy marcada. Entonces, esta es un área de compaginar esto. No ha sido fácil la conciliación. Ahorita no sé en qué vaya el proyecto por todo esto del COVID, pero parece que el proyecto va adelante y bueno, la intención fue realmente, empezamos con una idea de un cierto tipo de imaginario, nos fue llevando, como dice Adolfo, a la idea de reconciliar a través de formas arquitectónicas y formas urbanas para que se dé esa unión entre las diferentes partes de la ciudad, ¿no? Sí, me gustaría acotar, uno de los aspectos funcionales del proyecto es que existe una alta carga de movilidad motorizada hacia lo que es el centro financiero, lo que es la parte, digamos, del distrito financiero que se llama Valle Oriente, en el municipio de San Pedro. Por lo tanto, hay una necesidad muy fuerte para generar una vinculación en cuanto a la movilidad por la gran oferta de empleo que existe en esta zona. Entonces, pues prácticamente lo que conviene ahí es, desde el punto de vista funcional de la ciudad, es vincular la parte central, ¿sí? de Monterrey con esta parte financiera con relación al distrito financiero. Pero en el Inter está la situación de lo que es el barrio, como ya comentaron. Es un barrio que en sus orígenes se origina al otro lado de la ciudad a través de lo que es el río, es decir, sale expulsado de manera territorial hacia el otro lado del río, pero sin embargo con el paso del tiempo ha cobrado una importancia significativa por los oficios, por el tipo de empleos, por la centralidad, por las vistas que también se tiene, porque genera un paisaje urbano hacia lo que es el centro de Monterrey, y del otro lado genera un paisaje urbano a lo que es una Sierra Madre, ¿verdad? Que es un elemento orográfico muy significativo, simbólicamente, económicamente y culturalmente para el caso de Monterrey. Por lo tanto, al momento de querer, pues ahora sí que penetrar una vialidad de una naturaleza que permita, como ahora se está tratando de hacer, que permita generar movilidad vehicular, movilidad a través de transporte masivo, peatonal, ciclista, pues obviamente es algo que sin lugar a dudas trata por ahí de generar ciertas implicaciones. Definitivamente es un proyecto, como ya comentaron mis colegas amigos, que está en proceso porque es uno de los grandes proyectos que se tiene para el aspecto metropolitano, y pues sí tiene estas resistencias de tipo social, de tipo cultural, pero pues al final son cuestiones más bien de malos entendidos, mala cuestión de hacer la parte, digamos, relativa a lo que es el trabajo del hacer ciudad, ¿verdad? Entonces, al final, el trabajo que estamos haciendo nosotros, más que nada, es encontrar fundamentos que permitan generar
pues una intervención más, más informada, más socializada de todos los aspectos que se pueden derivar desde el punto de vista positivo a una escala metropolitana, dado que es un proyecto de este nivel, de esta escala, ¿verdad? Metropolitana. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya nos pasamos el tiempo, pero concluimos con eso. Les agradezco a todos los ponentes y a todos los asistentes. Muchas gracias por sus exposiciones, estuvieron muy espléndidas. Muchas gracias por su asistencia a todos los participantes que están acá. Ya les pasé el formulario. Deben llenar ese formulario refiriendo al simposio que asistieron y en qué horarios asistieron. Entonces, les dejo con el formulario, agradecerles por su atención, por su puntualidad. Y bueno, para finalizar, quisiera que todos activen su cámara. Vamos a sacar una captura. Esta captura va a ir a ser publicada en las páginas de la Red Iberoamericana. Muchísimas gracias. Por favor, activen su cámara. Listo. A la cuenta de 10 voy a sacar la captura. 1. A la cuenta de 3, perdón. 1, 2, 3. Una más, por favor. Listo, muchísimas gracias nuevamente a todos. Los esperamos el día de mañana con los simposios, con los 5 simposios simultáneos. Esperemos que puedan asistir. Y bueno, que tengan una buena noche, una buena tarde, dependiendo en el lugar donde se encuentren. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.